Como ciudadanos pertenecientes a este país, México, debemos de enfocarnos en dos temas importantes vistos en la clase de sociedad civil, que es el buen gobierno y el buen ciudadano. Cuando hablamos de un buen gobierno es el que ejerce el poder de manera en la que se involucran bien los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que hablamos de esto, que hacen cumplir sus leyes, que cumplen con los decretos que están establecidos para ellos. Y además, un buen ciudadano es aquel que se responsabiliza por la sociedad, que se responsabiliza por aquella participación política involucrada en su entorno, por aquella participación hacia su comunidad. Que estamos hablando de esto, que estos dos temas se involucran fuertemente, porque al haber un buen ciudadano, existe un buen Estado, un buen gobierno, en aquel en el que la sociedad se involucra activamente en aquellas problemáticas que hay en su entorno, que hay en su país. México es un país que ha tenido demasiada relevancia con sus gobiernos. ¿Por qué? Porque no cumplen, porque la corrupción hace mucho hincapié en ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezando por los ciudadanos que somos pertenecientes, somos seres humanos. Desde ellos debe de comenzar esa participación y esa involucración en su país, porque solamente así puede haber un mejor México. Un buen estado es aquel en el que existe la mayor y mejora para aquel ciudadano, para aquel que participa y lo están representando. Todo aquel perteneciente al país es representado por aquellos que son elegidos en las votaciones. Hablamos de que un buen ciudadano es aquel que se responsabiliza por su entorno, es aquel que se involucra políticamente, activamente, y activamente también hablamos en su comunidad. Cuando existe una problemática, existe una política pública, algo que los aqueja, deben de acudir hacia sus representantes. Cuando hacemos hincapié en que México necesita un buen futuro y un buen futuro político y ciudadano, hablamos de que debe tener un buen crecimiento. ¿Y qué es un buen crecimiento? En el que los dos temas que estamos hablando deben de equilibrarse, tanto un buen gobierno como un buen ciudadano.